Hola, hola amigas y amigos de Recomiendo Automóvil, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy miren la joyita que tengo acá a mis espaldas. Es la nada más y nada menos que la nueva Grand Cherokee Limited 4x4. Esta es la versión larga, especial para 7 pasajeros. ¿Necesitas comprarte un automóvil pero no sabes cuál elegir y estás cansado de recibir comentarios y consejos de todo el mundo? No más. Visita www.recomiendoautomóvil.com y nosotros personalmente y de manera exclusiva vamos a realizar todo el trabajo investigativo por ti y te daremos las 3 mejores alternativas de compra que vayan de acuerdo a lo que tú estás buscando en tu futuro automóvil. Revisa el detalle de cada servicio que estamos ofreciendo y elige el que más te convenga. Esta es la primera generación de la Jeep Grand Cherokee que cuenta con capacidad para 7 ocupantes. La vamos a estar revisando por dentro, pero miren por favor la maravilla de vehículo que es. Ha cambiado bastante lo que es su diseño. Si se dan cuenta, por aquí por al lado tenemos un capó mucho más horizontal, una nariz de como punta de tiburón que es bastante más pronunciada. También existe lo que es una versión más corta que es para 5 ocupantes y si mal no recuerdo tiene un largo de 4,8 metros. Ese modelo ya se estrenó en México actualmente, pero acá en Chile hasta el momento está llegando esta versión, la versión larga. Próximamente deberían llegar lo que es la versión que le estoy mencionando ahora. Nuestros agradecimientos a Astara Retail por facilitarnos esta unidad para que pudiéramos hacer este review y esta prueba de conducción. Esta versión tiene un motor V6 de 295 HP y 260 pie de libra en torque, motor aspirado. De verdad vamos a estar probándolo, qué tal reacciona. Tiene múltiples modos de conducción, obviamente tracción integral 4x4, pero es una maravilla. Se ve que de verdad el típico emblema de los Jeep con los 7 espacios ahí al medio. Acá encontramos faros, una luz diurna tipo LED con faros también tipo LED. También sensores de estacionamiento en la parte delantera. Acá espejos laterales con molduras de cromado, señalizador. Es un vehículo que también creció bastante, obviamente, lo que es la distancia entre sus ejes, aportando una mayor cantidad de espacio en el interior. Freno de disco en sus 4 ruedas, tremendos discos. En este caso también con un neumático 265 de 50 de 20 pulgadas. Preciosas llantas, muy simple, con este color bitono, un poquito más oscuro acá y acá más claro. Acá en la parte posterior es luz LED diurna. Y también acá son faros del señalizador, la luz de retroceso. En este caso estamos viendo lo que es la versión L, me imagino que debe venir de Large 4x4. Sensores de estacionamiento trasero también. La cámara de retroceso. Y en este caso, como les dije antes, esta es la versión Limited. Acá tenemos otra cámara también para la parte de atrás. Es una cámara que se puede utilizar incluso cuando uno está manejando, es muy práctico. Con respecto a lo que es la capacidad de su maletero, aquí obviamente que encontramos una apertura automática esperada completamente para este tipo de segmento y este tipo de vehículos. Según la marca, acá atrás con la tercera fila puesta encontramos 495 litros de capacidad y sí, efectivamente se nota que es bastante amplia. Pero lo que más impresionante todavía es que cuando abatimos lo que son estas filas de asientos, encontramos 980 litros de capacidad. O sea, es muchísimo. Y bueno, después para poder bajar la tapa, apretamos este botoncito y automáticamente empieza a bajar. ¿Qué tal? ¿Ah? ¿Qué mejor? Y si te gustó lo que has visto hasta ahora por acá por fuera, espérate a ver el interior porque de verdad es una preciosura. Vamos a ingresar aquí. Miren por favor el nivel de acabados que tiene este vehículo. Te recuerdo que vale 60 millones de pesos chilenos. Encontramos plásticos blandos, madera, posición automática de los asientos, apoyabrazos acolchados, un par de que otro plástico duro, pero nada muy importante.
Obviamente un excelente sistema de sonido de marca Alpine. Y por favor, miren esta belleza. Un interior completo con asientos de cuero, eléctricos, calefaccionados y también ventilados. Una vez desde el interior de este vehículo podemos encontrar inmediatamente que se trata de un vehículo con un muy buen acabado, muy buenas terminaciones. De verdad que las puertas se sienten firmes, los plásticos blandos y duros también se sienten de muy buena calidad. Acá en la parte central del panel encontramos esta goma blanda esponjosa típica de estos vehículos, con aquí una sutura que le da un aspecto bastante elegante. Imitación madera, no, esto debe ser madera propiamente tal, ¿sí? Pero aquí, volviendo a lo que es el volante, un volante forrado en cuero, encontramos inmediatamente la botonería referente al control crucero y control crucero adaptativo, obviamente. Acá en el otro lado todo lo que es referente a el comando de la pantalla, del infoentretenimiento, atención y de las llamadas. Y además acá en el centro encontramos también un clúster digital de muy alta definición, que nos permite elegir tanto qué tipo de visualización e instrumentación queremos, y también obviamente que nos otorga todo lo que es la información del computador a bordo del vehículo, temperatura, rendimiento de combustible, etcétera. Aquí por lo menos encontramos una pantalla touch, obviamente de 10,1 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto. Incluso también te muestra lo que son las cámaras de allá atrás. Encontramos el acceso rápido a esta botonería del Start Stop, el mantenimiento de carril, el control electrónico de estabilidad, el hazard, etc. Miren, esto lo encuentro genial. Acá tenemos un sistema de cámaras que nos muestra la tercera fila de asientos y también la segunda. Es como para ir monitoreando qué es lo que están haciendo tus hijos desde acá mientras tú vas manejando cómodamente esta tremenda bestia. Genial, ¿eh? Acá encontramos algo que siempre, como les dije en el reel de la otra vez, siempre agradezco mucho, que es la botonería física del sistema de climatización del vehículo. También obviamente climatizador bisona. Encontramos acá también esto, lo que vendría siendo el cargador inalámbrico. 4 entradas USB, 2 de tipo C y 2 de tipo normal, una entrada de 12 voltios, entrada auxiliar. Acá encontramos los múltiples modos de conducción, Sand, Matte, Snow, Auto, Sport. Obviamente que este vendría siendo la perilla de el parking, el retroceso, el neutro. Aquí encontramos lo que es el Auto Hold, 2 posavasos bastante profundos, un apoyabrazos de doble fondo. Aquí este no es climatizado, o sea, refrigerado, perdón, y aquí encontramos uno más chiquitito. Obviamente que el nivel y la calidad percibida es tope de gama, tope de gama. Espejo retrovisor fotocromático. Y acá encontramos arriba todo lo que es el mando para el sunroof, las luces de visión. Aquí tenemos el botón para aperturar el sunroof completamente, para cerrar y abrir lo que es la cortina del sunroof, etcétera. Es un vehículo muy equipado. Por lo menos, por ejemplo, yo que mido 1,80 m, tengo espacio de sobra. Piensen que estos vehículos están hechos para los gringos bien fácilmente, 1,90 m, 2 metros, como si nada. Vamos a echar un vistazo ahora qué tal es el espacio atrás. Ya, acá en la parte de atrás, obviamente que también mismo nivel altísimo de calidad. Asiento cuero, encontramos acá un posavasos, o sea, un apoyabrazos con 2 posavasos, muy cómodo. Los asientos obviamente que se sienten de una calidad superior, firme, una esponja sólida que da la sensación de que va a durar mucho tiempo. Esto te permite poder moverlo para adelante, para atrás, obviamente para poder dar lo que es un espacio mayor en las filas traseras de allá. Vamos a ingresar para que veamos cómo se siente el nivel de espacio. Recuerden que este asiento está puesto para mi posición de manejo de 1,80 m y tengo aquí 2,5 manos de espacio, y en serio es un vehículo que te otorga muchísimo espacio al más alto nivel. Acá encontramos lo que es las cortinas, obviamente que también un apoyabrazos bien acolchado, mismo nivel de
calidad en sus materiales que en las puertas delanteras, la entrada de aire y salida exterior también. Acá tenemos para poder agarrarnos de la mano. Aquí tenemos una luz para cada persona. Aquí encontramos el sistema del mando de climatización acá en la parte trasera, también múltiples entradas de USB y USB-C. Aquí tenemos también una salida de 230 voltios, bastante importante, ¿eh? Mallas aquí de sujeción con sus ganchos respectivos para que puedas colgar cualquier cosa. En la parte central, bueno, tiene un tren de transmisión bastante pequeño que sí, no te permite, si eres cortito vas a poder poner los pies ahí, pero si no, déjeme medio sucio. Puedes ponerlo acá en los costados y de verdad que es un vehículo muy cómodo, muy cómodo. Obviamente que se siente un poco el respaldo atrás, un poquito más duro, pero nada del otro mundo, nada que de verdad fuera completamente muy difícil de aguantar. Si se dan cuenta aquí, para qué les voy a estar mencionando el tema de la altura, como les dije, un vehículo hecho para personas de muy grandes dimensiones, así que de verdad no van a tener ningún problema. Súper cómodo, súper agradable, súper rico para poder manejar un viaje largo. O sea, con este tipo de camioneta, con este tipo de espacio, habitáculo, sí da gusto mandarse un viaje larguísimo, manejar 12 horas, 14 horas, lo que sea. De verdad no es nada. Súper bueno, súper agradable el vehículo, una muy rica sensación. Obviamente que también se agradece siempre que tenga el sunroof panorámico. O sea, una maravilla, me encantó, me encantó. Ahora, viendo cómo ingresamos a la parte de atrás, esta es una pregunta del millón. Esto se echa para adelante, me imagino, y acá encontramos esto. O sea, para poder ingresar encontramos una buena forma de apertura, ¿eh? Es bastante amplio el espacio. Vamos a ingresar, a ver qué tal. Echamos esto para acá para atrás. Y fíjense, si bien ahora quedó allá adelante con un poco menos de espacio, sí, yo creo que aquí para una persona de mi tamaño, pongámonos aquí en esta parte de atrás, o sea, por favor miren, yo mido 1,80 m como les dije y de verdad estoy súper cómodo. Este asiento acá adelante va como para que una persona de mi tamaño vaya cómodo allá atrás en la segunda fila, y yo de verdad aquí quedo súper bien. Además también las ventanas no son tan chicas, entonces no te da una sensación de claustrofobia. Yo aquí podría viajar Santiago-Viña sin ningún problema. Hablando ahora sobre la dirección y la suspensión de este vehículo. Esta cuenta una dirección de piñón y cremallera con asistencia eléctrica, suspensión delantera multilink independiente con resortes helicoidales y trasera con sistema multilink independiente. En seguridad, este vehículo cuenta con 8 airbags, sistema de frenos con ABS y EBD, control electrónico de estabilidad, advertencia de colisión frontal, asistencia para partidas en pendiente, control de tracción, detector de puntos ciegos y tráfico cruzado, advertencia de cambio de carril, control crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia, cámara de estacionamiento trasera, sensor de lluvia, entre otros más. En el caso del equipamiento, este vehículo cuenta con dirección asistida eléctrica, volante calefaccionado, asiento eléctrico con 8 posiciones y con memoria, climatizador trizona, encendido remoto, GPS integrado, altavoces premium, entre otros más. Y lo que muchos se pueden estar preguntando, ¿qué pasa con los consumos? Bueno, el rendimiento en ciudad es de 6,8 km por litro, en carretera 10,5 km por litro y mixto 8,8. Ya, comenzamos entonces la prueba de conducción de esta New Grand Cherokee versión Limited 4x4. Esta es la versión larga. Tremendo vehículo, motor 3.6 centímetros cúbicos de 24 válvulas. Ya, acá podemos entrar a la carretera. Vamos a probar qué tal se siente este. Wow, muy bien, ¿eh? Muy bien. Wow, una maravilla, es una cuna este vehículo, muy ágil, se siente, el manubrio se siente bastante bien, agradable, forrado en este eco cuero, me da una sensación de confort, de estabilidad, súper agradable. Aquí vamos a darnos la vuelta.
Bien logrado el tema de la insonorización del habitáculo, esperable completamente para un vehículo de esta calidad y de este precio. Recuerdo que esta versión vale 60 millones de pesos chilenos acá adquirirlo. Igual lo vale. Ahí me está diciendo que me mantenga dentro del carril. Como pueden notar, tiene muchas ayudas a la conducción, sistema activo de seguridad, los frenos súper bien. Uy, mira, pasamos por un lomotoro, yo ni lo sentí, ¿eh? ¿Cuánto debe pesar este vehículo? ¿Como unas 2 toneladas por lo menos? 3. Casi 3, mira, 3 toneladas. Y los frenos, obviamente con discos las 4 ruedas, ABS y EBD. Y frena como si nada el vehículo. No, exquisito. Si tienes la posibilidad de gastarte 60 millones en un automóvil y estás buscando una alternativa familiar para una familia grande de 7 ocupantes, este debería ser una de tus alternativas. Hay muchas hoy en día acá en el mercado chileno, pero un Jeep, ¿por qué no? Ay, qué rica la camioneta, viejo, se pasó súper rica. O sea, en este tipo de vehículos sí que dan ganas de viajar a Puerto Montt, no importa 10 horas, 12 horas, da lo mismo, ¿no? Literalmente es como viajar en tu cama con ruedas. Muy suave, la suspensión muy bien lograda. Una muy buena calificación se está llevando este vehículo. Y la verdad que la velocidad se siente poco y nada. Vamos a 100 km por hora y de verdad pensaba que iba a 80. Y no está ya. No, para nada. Pensaba que de verdad iba a 80 y no, íbamos a 100. Súper buena máquina, me gustó muchísimo, muchísimo. Muy fácil de conducir. Pese a ser un vehículo que tiene más de 5 metros de largo, de verdad no se siente mayor diferencia con respecto o mayor dificultad al querer manejar este vehículo con respecto a un auto pequeño. La tecnología que tienen estos vehículos de hoy en día los hacen súper fácil. No es como manejar un vehículo del 70, del 80, de esos motores antiguos que de verdad se sentía muy pesado, más complicado. Todo lo contrario, este vehículo de verdad te brinda todas las facilidades para que tú puedas manejarlo de uso diario y sin que te asuste un poco lo que es el tamaño y las dimensiones de este gran vehículo. Entonces, este fue el test drive que realizamos con esta tremenda maravilla, el Jeep Grand Cherokee. Espero que te haya gustado porque por lo personal me encantó manejar este vehículo. Tremendo espacio interior, gran confort, gran respuesta, ágil, fácil de conducir, o sea, innumerables virtudes que de verdad pueden hacer de este vehículo uno quizás para tu lista de candidatos. Si te gustó este video, déjame ese like, suscríbete al canal, activa la campanita para que te alerten las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Y bueno, será hasta la próxima, nos vemos, chao.